estamos ya grabando. Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Realmente un placer compartir con ustedes desde la Asociación Argentina de Salud Pública, contar con este encuentro que está tan esperado y que vamos a contar con la presencia de una gran amiga y de dos gran amigos especialistas en estos temas que tienen que ver con la promoción de derechos de buen vivir, diría yo, ¿no? Que incluyen claramente el derecho a un buen morir, ¿no? Así que, y esto sobre todo es oportuno cuando sabemos que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se están discutiendo ya 4 proyectos, 5, pero uno está ahí sin estado parlamentario, sobre eutanasia y suicidio asistido en la Argentina. Así que, si les parece bien, yo voy a presentar a los expositores que honran, digamos, este webinar. En primer lugar, participa Graciela Jacob. Graciela, conocida por todos, es socióloga, médica de familia, es máster en medicina paliativa, es coordinadora de la red de cuidados, derechos y decisiones del CONICET. En segundo lugar, va a contarnos y va a compartir su experiencia a Mario Peceni. Mario también es conocido por todos, es doctor en ciencia política, es investigador principal del CONICET, es director electo por la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET. Y va a cerrar también nuestro querido amigo, conocido por todos, Santiago Levín, psiquiatra, presidente electo de APAL y también es docente de la UBA y de la UNAL. Así que, si les parece bien, sin más preámbulos, Graciela, si ya estás allí pronta, vamos a tener el placer de Estoy, escucharte. es- estoy aquí, ¿ustedes me ven? Sí, 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 te vemos perfectamente y te Ah, escuchamos bien, Graciela. perfecto, yo no me veo, así que para mí es una gran fortuna eso. Bueno, efectivamente el título de este webinario es acerca de la vida y pensar la muerte, ¿sí? ¿Y por qué? Porque creemos, los que estamos trabajando en este área, que la muerte es una parte esencial también de la vida y que, como dicen algunos de nuestros amigos más queridos, la sociedad occidental actual en realidad tiene un tabú frente a la muerte tan brutal y que lo fue, digamos, reemplazando por el tabú al sexo. El sexo está más liberadito, pareciera, pero de la muerte no se habla. Lo que es obvio, yo voy a decir bastantes obviedades, pero lo que es obvio es que todos nos vamos a morir y que lo que importa es probablemente más que el cuándo, el cómo. Eh, por supuesto que hay un horror frente a la finitud y cada cual la va piloteando como puede y tampoco podemos olvidarnos de estas cosas. Yo quería traer una pequeña reflexión sobre el morir o sobre la muerte. Hay formas inmorales de morir. Hay formas que debieran ser punibles. Y a esto los bioeticistas, y aquí Nacho puede aportar su saber, lo llaman la distanasia, que es la prolongación casi indefinida, no de la vida, sino de la agonía. Esto debiera ser penado o penable. Las situaciones históricas, como pueden ser la de Schiavi en Estados Unidos, o como el caso que tuvimos nosotros de un chico en el sur que estuvo durante muchísimo tiempo en estado vegetativo persistente y que hubo toda una pelea judicial para permitirle que la muerte suceda, porque ya estaba muerto en realidad. Bueno, entonces la distanancia es una inmoralidad, pero también es una inmoralidad la mistanasia. Y por mistanasia entendemos la muerte dentro del abandono social. Es decir, abandonar a alguien o seguirlo atendiendo y atendiendo y atendiendo y dándole distintos grados de tecnología, etcétera, para mantenerlo aparentemente vivo, son dos inmoralidades. Entonces,
creo que frente a estas dos situaciones extremas, los que trabajamos reflexionando alrededor de los derechos de las personas a elegir cómo vivir y también cómo morir, es que nos estamos sistemáticamente, digamos que, reflexionando alrededor de esto. Yo quiero decir que el morir, el ayudar a morir, el colaborar con una muerte digna o piadosa, ha sido algo que existe, que existió y que existe en nuestros países. Tanto en Argentina como en Bolivia, como en Paraguay, como en Chile, existe la figura del despenador. ¿Y quién era el despenador? ¿Quién es el despenador? Porque aún hoy existen experiencias por el estilo. Dicho sea de paso, me vino esto en mente porque se estrenó en el mes de marzo en el Uffizi una película de Cohen que se llama justamente El Despenador, ¿no? Y es una serie de entrevistas sobre quién era, quién es y cómo actúa el despenador. El despenador es una figura que existe desde el siglo XVI, desde el siglo XV, y que era, a diferencia de la eutanasia, llamado por un miembro de la familia para que terminara con el sufrimiento de alguna de sus personas queridas que estaba con una enfermedad crónica y con una muy mala agonía. El despenador venía, era un personaje respetado por la sociedad, es respetado por la sociedad y al mismo tiempo es oculto porque tiene un trabajo un poquitito sucio. Y el despenador lo que hace es, llega a la casa, es dejado a solas con el paciente, con la persona que está agónica, y con unas maniobras, en general, entre comillas, lo que hace es una especie de karate por el cual lo desnuca, ¿sí? O bien lo abraza por detrás y le hace un golpe y entonces el paciente muere en el instante, o bien le pone una rodilla. Bueno, eh, las formas en que esto ocurre no son importantes. Lo importante es que el despenador entra, cumple con su misión, reza una serie de rezos que son católicos, pero también son de origen, digamos, una especie de sincretismo de origen popular, deja al muertito en posición boca arriba, con los ojos cerrados, y llama a la familia para que se encarguen del muertito. Hay algunos textos que dicen que se le pagaba al despenador el equivalente de 3 jornadas de un hachero. Y el despenador se va, silbando bajito, porque nunca fue eh, permitido o nunca fue claramente aceptado. ¿Por qué traigo esto? Porque desde siempre el proceso del morir impacta no solamente al que muere, sino a su entorno. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, hablamos de un acto de máxima autonomía, en donde el paciente deja su directiva o pide que frente a un sufrimiento que no tiene posibilidad de ser mitigado, pide su muerte. A diferencia de lo que ocurre con el despenador, que ahí lo pide la familia. Técnicamente no sería eutanasia, aunque en todos los libros y en las novelas y en la literatura se habla del despenador como el que administraba la eutanasia. Yo lo que quiero decir muy claramente es que frente a este encarnizamiento o excesividad tecnológica que tenemos
pacientes que pueden estar en estado vegetativo persistente durante muchísimo tiempo. Hace poquito tuvimos la posibilidad de que a un paciente en Córdoba le retiraran el soporte vital, cosa que existe por ley en la Argentina. La ley de derechos del paciente acepta que cuando el tratamiento es inútil o fútil, pueda ser suspendido. Aún así, la sociedad se defiende como gato panza arriba y este pobre hombre estuvo muchísimos meses hasta que le permitieron finalmente que lo desconectaran, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la distanasia, que es esta inmoralidad, pero tenemos el abandono social también. Y acá quiero decir, como paliativista, porque me siento obligada a decirlo y porque lo creo profundamente, que muchos casos de sufrimiento podrían o deberían ser mitigados. Existe una ley en la Argentina de derechos del paciente y existe una ley de cuidados paliativos. Nosotros estamos convencidos que muchos pacientes con una buena atención paliativa no piden eutanasia, pero también estamos convencidos que hay una pequeña porción de personas que aún con la mejor calidad de atención médica que incluya cuidados paliativos, su sufrimiento es insoportable y pide eutanasia. Bueno, habíamos pensado que vamos a hacer una especie de ping-pong, así que yo digo esto, no sé qué decís vos, Nacho, pero que hable otro y después seguimos charlando. Me parece perfecto, Graciela, que esta sea la idea de un ping-pong, de un conversatorio, digamos, cruzar reflexiones. Así que me parece muy buena la idea. Si quieren, lo escuchamos entonces a Mario. Mario, ya te presenté, así que será un gusto escucharte, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dígame nomás si se me escucha bien o entrecortado. No, se escucha perfecto, muy buena señal, Mario. Bueno, porque estoy fuera de casa. Bueno, no, vos decías que buenas tardes a todas, todos. Yo no soy experto ni mucho menos en esto. Sí trabajo en cuestiones de derechos humanos en relación con la salud y el cuerpo, y entonces este tema, por así decir, se me impuso como un tema de preocupación intelectual y cívica. Y yo lo voy a encarar como encaro los demás problemas que sí trabajo, que es desde la idea del derecho a tener derechos. La idea de que, retomando la idea, la expresión de Hannah Arendt, de que los seres humanos tenemos derecho a tener derechos y que este es el primer gran eh, punto de partida, y este derecho pasa por formar parte de una comunidad política que hace posible este ejercicio de los derechos. Y la pregunta es no solo a qué derechos tenemos derechos, sino quiénes tienen derechos, cuáles son los recursos con los que contamos para poder ejercerlos, en qué condiciones. Y la pregunta es entonces, ¿qué pasa con el derecho a tener derechos en determinadas situaciones vitales, como son la del final de la vida o situaciones de extremo sufrimiento que no puede ser mitigado, como decía Graciela, o de un extremo dolor que no puede ser mitigado? Y entonces la pregunta es, en estas situaciones, si existe un derecho a tener derechos a decidir sobre la propia vida, y quién decide. Esta es la pregunta. Yo soy de ciencia política, la pregunta que hace nuestra profesión es quién decide cómo y en qué circunstancias y con qué procedimientos, y la pregunta es si no decide la persona, ¿quién decide? Y en general son otros con poder, los médicos, los jueces, los legisladores. Y la idea liberal que yo suscribo es que las personas deberíamos poder decidir su propia vida. Entonces acá se plantea, como con otros derechos, que para poder ejercerlos necesitamos del sistema de salud. Lamentablemente, necesitamos de los profesionales y las profesionales de salud. Entonces, por eso hay que regular en qué condiciones podemos pedir esta ayuda a la comunidad médica y a la comunidad de la salud, porque si no uno podría ejercerlo por los propios medios. Y acá son circunstancias donde esto no es posible, o es posible, pero con más riesgo, con más sufrimiento, con más daño todavía del que ya se está padeciendo. Y como tantas otras cosas de la vida,
puede ser algo no deseable. El derecho a tener derecho no es solo a la felicidad y las cosas lindas. También el derecho al divorcio, el derecho a tantas cosas, son cosas que uno quizás querría no tener que pasarlas, pero pasan, y mejor que se hagan en el marco del Estado de Derecho y con los mejores recursos disponibles. Y también en este sentido involucra el consentimiento, como decía Graciela, es la persona la que tiene que decidir. Y ahí está un tema de la temporalidad, a veces y de la capacidad de expresar el consentimiento, pero no es solamente en este caso, hay montones de otros casos que está este obstáculo y tenemos maneras de sortear ese obstáculo, ya sea con las voluntades anticipadas, ahí está el problema de cómo se hace esto de manera fehaciente, pero ahí son cuestiones, por así decir, técnicas, y cuando alguien no lo puede expresar o cuando uno no está en condiciones, lo pudo haber hecho antes, etcétera, pero siempre es la propia persona la que tiene que decidir sobre su propia vida. Si no es la propia persona, ya no estamos hablando ni de eutanasia ni de suicidio asistido. También, como tantas otras cosas, los recursos de los que disponemos no están igualmente distribuidos en la sociedad. Entonces también hay ciertas personas o clases que tienen o tenemos privilegios a la hora de acceder a los derechos. Y también, por último, para hacer, como decía, más dialogado, eh, yo tengo siempre en mente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay prácticas que se hacen en un mundo legal y contado de derecho, prácticas que son ilegales o clandestinas y prácticas que son oficiosas. Ahí se me congelaron, me parece. A ver, no, ahí volvieron. No, te escuchamos bien, Prácticas, Mario. decía, prácticas que son legales, que se hacen en el marco del Estado de Derecho, que es la definición, yo recuerdo a ustedes, soy politólogo, de Max Weber: el Estado es aquel que monopoliza el uso legítimo de la violencia en un territorio. Bueno, la violencia, si se ejerce en el marco del Estado de Derecho, es una cosa; si es privada, es otra cosa, y eso es lo que no queremos, justamente el ejercicio privado de la violencia. Y bueno, en este caso, digo, como en el aborto, la eutanasia tiene la misma cuestión, o bien se hace en el marco del Estado de Derecho, o bien se hace en la ilegalidad, que en ese caso no es eutanasia, es otra cosa, sería un asesinato, porque no es en el marco del Estado de Derecho, o en el marco oficioso. El oficioso es interesante, que es esta zona gris, que no es ni ilegal ni legal, en la que se maneja. Pero todo esto, por supuesto, trae incertidumbre, trae mala praxis, trae la imposibilidad de pedir responsabilidad, habilita a asesinatos por compasión o por conveniencia o lo que sea, pero en todo caso, entonces la demanda, y con esto termino, es que el derecho a tener derechos también en el final de la vida implica que el Estado argentino se dé una regulación de esto. Y hay temas éticos y temas prácticos, y que por supuesto hay que buscar las maneras de poder ver cómo se ha hecho en otros países, se hace en otros países, porque estas cosas de, por ejemplo, cómo se garantiza el consentimiento, qué tipos de prácticas son las más adecuadas, quiénes son aquellos habilitados a ejercer la práctica, qué pasa con los casos más extraños, infrecuentes, ¿no? En cuestiones de edad, de capacidad, todos esos son problemas que hay que resolver, pero en todo caso dejarlo en manos del mercado, de la ilegalidad o a la que te criaste es siempre la peor de las cuestiones. Y por primero, también escuchar a las personas en primera persona. Nosotros fuimos trabajando y acompañando a Adriana Stagnaro. También, como en tantas otras cosas, es necesario escuchar a las personas que pasan por estas cuestiones para entender y tratar de entender lo que es estar en una situación tan límite y de tanto sufrimiento. Y acá yo digo, evitar el sufrimiento evitable también es una cuestión, un deber ético. Hacer sufrir a las personas que podrían no sufrir, eso no es un estado de equilibrio. Es decir, lo que hay ahora no es un estado de equilibrio. Ahora el Estado argentino, la comunidad de ciencia, digamos, de la salud, estamos haciendo sufrir a personas que podrían no sufrir. No es un estado de equilibrio. Por eso resolverlo, sacar una ley, que haya políticas públicas que acompañen la ley de cuidados paliativos, los derechos de los pacientes, no es romper un estado de equilibrio, al contrario, es decir, creer que lo que hay hoy es un equilibrio, que esto vendría a romper, es falso. Hoy hay personas que sufren y podrían no sufrir, entre ellos muchos seres queridos nuestros
todos hemos tenido personas que queremos mucho y que si hubiera habido esto, aunque no lo hubieran utilizado, es decir, aunque capaz no hubieran querido recurrir a la eutanasia, al suicidio asistido, saber que estaba esa posibilidad, ya eso produce cierto alivio. Bueno, al final hablé más de lo que pensaba, más largo, pero un poco quería plantear un poco las coordenadas desde las cuales me parece que hay que también darle esta discusión. Muchas gracias, Mario, muy claro también, y creo que es una buena oportunidad tu reflexión. El recuerdo de Adriana también, nuestra querida amiga, el testimonio de Adriana que fue tan importante para esta lucha, ¿no? Por este derecho al derecho a poder morir, a ejercer libremente el derecho a disponer de nuestro cuerpo, bien importante. Así que y también creo que es muy importante un solo comentario, el tema de la clandestinidad, así como hablábamos cuando hablábamos y discutíamos en la campaña el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, también creo que tenemos que ser, digamos, veraces y denunciar situaciones de clandestinidad, como bien vos decís. Y la clandestinidad también genera un doble estándar, porque aquellos que tienen derecho a una muerte protegida, a un suicidio asistido, lo pueden tener, y aquellos que no lo tienen terminan en las peores condiciones. Bueno, Santiago, ahora sí, un placer escucharte. Si estás disponible. Estoy. Buenas tardes para todos y para todas. Un beso a Graciela, a Nacho y a Mario. Y de mucha gente querida que veo por allí, voy a sintetizar en la figura de Víctor Pencha, que está por allí. Te mando un abrazo grande, Víctor. Qué bueno verte ahí, acá. Voy a hacer como los compañeros que me precedieron, algunos comentarios, algunas aguafuertes pintarrajeadas en la tela. Graciela, Santi, sí, perdóname que te interrumpa. Me están pidiendo si podés levantar un poco el volumen, se te escucha un poquito bajo. ahí Gracias. está un poco mejor ahí. Más o menos me están diciendo. O acercarte más al micrófono, o A ver si está mejor allí. Alguien dijo que sí o que no, las caras, ahí ¿no? las caritas están diciendo mazo, pero igual se te escucha. Bueno, vamos a hacer un experimento. Ahí está más bien, ¿eh? Ahí está mejor. ¿Ahora está bien así? Sí, Bárbaro. Entonces vamos a hacer así. Graciela había mencionado el desplazamiento de la sexualidad por la muerte como tabú social. Yo quiero hacer ahí la precisión bibliográfica. Eso a nosotros en la salud mental nos lo trajo Philippe Ariès, el historiador Philippe Ariès, citando a su vez a un antropólogo inglés, Geoffrey Gorer, un trabajo de 1965, en donde él hablaba de el duelo y la muerte en la sociedad contemporánea de Gran Bretaña, y mencionaba esto. Es un señalamiento muy interesante, cómo hoy tenemos mucho más libertad para hablar de sexo y de sexualidad y muy poca libertad para hablar sobre la muerte. El tabú se revela, entre muchas otras cosas, no solamente por lo que no se dice, sino también por el uso de los eufemismos, ¿no? La enorme cantidad de formas de mencionar a la muerte, eh, que son infinitas y que tienen exquisiteces culturales muy buenas, eh, de todo tipo: fallecer, descansar, reposar, restos mortales, volar al cielo, perder la vida, entregar la vida, desaparecer, finar, la parca, la señora de negro, la Catrina, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay mucho eufemismo, hay un tabú sobrevolando. Después quiero decir dos palabras sobre el tabú, porque me parece que tenemos que tener un par de estrategias comunicacionales frente a eso. El otro día compartía con los compañeros de este webinario un texto que me hizo llegar Carlos Lusky, el médico psiquiatra y terapeuta sistémico, uno de los fundadores del Mental Research Institute de Palo Alto, en Santa Mónica. Carly tiene 80 y largos años hoy en día, y escribió un texto bellísimo, realmente muy bello, que me lo mandó, que se llama Fiesta de despedida y celebración de la vida, y el subtítulo es Gran oportunidad que ofrece la decisión de suicidio racional, donde Carly cuenta ahí un par de historias de gente muy cercana, uno un amigo y otro una paciente, que sabiendo que había fecha de muerte,
la decisión de poner fin a la vida en un contexto de una enfermedad terminal con posibilidad de derivaciones dolorosas e insalvables, irreparables, deciden hacer una reunión grande en su casa, eligiendo exactamente a quién invitar y darse a sí mismos, a sí mismas y a las personas queridas la oportunidad de despedirse amorosamente, sin dramatismos, celebrando lo que queda de vida, despidiéndose en vida. Y realmente a mí me emocionó mucho ese texto, me parece que es una vuelta de tuerca. A mí siempre me impactan los pequeños grados de diferencia, grados angulares, ópticos de diferencia de la visión de distintas personas desde distintas actividades, profesionales y no profesionales, ¿no? Cómo a veces las enfermeras nos enseñan cosas que nosotros no vemos nunca, cómo los sociólogos y los antropólogos nos salen con cosas que nosotros no habíamos pensado nunca. Y a mí me pasa mucho con los profesionales psi de la línea sistémica. Como psicoanalista reconozco que muchas veces viene un sistémico y señala con una linternita láser un punto que uno no había advertido. Qué importante que es para lo que viene después de la muerte, que es el duelo de los sobrevivientes, la posibilidad cultural, emocional, de poder planificar una despedida celebratoria con el carácter que cada cultura, cada religión y cada temperamento familiar permita o sugiera. Esto que Carly Slutsky llama el velorio anticipado. Este sería con cajón abierto y con el muerto vivo. Entonces, sentado en una silla y brindando con champán o con lo que más le guste. En mi caso no sería con champán, que siempre me da dolor de cabeza. 2 o 3 cosas más para devolver la pelota. Es muy importante el trabajo que se está haciendo desde la red de decisiones de la última parte de la vida del CONICET, que yo tengo el honor de integrar como figura terciaria o cuaternaria porque estoy ahí desde hace poco y no colaboro tanto, pero quiero decir que a pesar de que este grupo tiene una enorme importancia académica, científica y que se ofrece como centro de reflexión y de producción, y también como un equipo de apoyo para la discusión acerca de la legislación, Graciela mencionó la importancia de una legislación. Yo creo mucho en la importancia de la ley, por supuesto, obviamente, pero en la experiencia sanitaria tenemos que decir también que con las leyes solas no alcanzan y que nosotros cuando hablamos de derechos pensamos en leyes y también cuando hablamos de derechos tendríamos que pensar en prácticas culturales. Las leyes marcan, cuando las leyes son buenas leyes, me han explicado mis amigos abogados, son leyes que vienen a coronar un cambio social que ya está teniendo lugar en gerundio o que ya tuvo lugar en un pasado cercano. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, que no vino a marcar el rumbo ni a proponerle a las personas del mismo sexo que se podían casar. Simplemente vino a coronar un cambio, a legitimar, a dar legitimidad social a un cambio que ya existía. Cuando se intenta por la vía legislativa, en cambio, hacer vanguardia en cambios que deberían ser primero culturales, generalmente se llega a textos legislativos que se convierten en letra abstracta. Entonces, es muy importante que no nos olvidemos de que gran parte de el cambio que nosotros queremos colaborar a realizar tiene que estar dado en la formación de los profesionales de la salud, en la formación de grado, sobre todo, también de posgrado, pero de grado, de los médicos y las médicas, que necesitamos urgente una rediscusión de las currículas, que en gran medida han quedado anticuadas, y en la batalla cultural y política, en donde la comunicación, escuchar a las personas, como dijo Mario, que es fundamental, no podemos no escuchar a las personas que están atravesando o que atravesaron situaciones de este tipo,
sino también volver a poner el énfasis en la elección correcta de las palabras y de las metáforas cuando queremos comunicar acerca de la vida y de la muerte. Como dijimos muchas veces durante la pandemia, fíjense ustedes, nosotros insistimos tanto, no nos dieron bolilla, en la elección cuidadosa de las palabras como para comunicar pandemia. Por ejemplo, no decir aislamiento social, sino decir aislamiento sanitario. Fíjense, esto que voy a decir es absolutamente microscópico, no es la causa principal ni la centésima causa, pero lo que triunfó el domingo 19 de noviembre fue justamente el aislamiento social. Entonces, es importante quienes colaboramos en docencia, en comunicación, en diseño curricular de carreras, de cursos y en webinarios, que podamos comprender que estamos hablando también en el terreno cultural, en el terreno de la palabra y de la metáfora, en donde la ley es fundamental, pero con la ley no alcanza. La buena voluntad del personal sanitario es fundamental, pero no podemos jamás confiar en la buena voluntad del personal sanitario. Los abogados y las abogadas que defienden el derecho de salud, como Nacho acá, como nuestra amiga Marisa Eisenberg, que también forma parte de la red, etcétera, son fundamentales, pero no alcanza con un ejército de abogados defendiendo el derecho al bien morir, a la eutanasia, al suicidio asistido. Necesitamos discutir desde dónde se instituyen esos derechos y desde dónde se defienden esos derechos y cuál es el límite que tiene cada quien para decidir sobre su propia vida. Paso la pelota. Ahí hay 2 manos levantadas. Muchísimas gracias, Santi. Bien importante también, ¿no? Es decir, que el derecho se puede encarnar también en formas bioéticas, como decía Brodkman, el derecho es un elemento necesario pero no suficiente. Muchísimas gracias por compartir ese texto tan emotivo, tan amoroso de tu compañero sistémico, ese gran maestro. También festejamos que con nosotros, aparte de Víctor Penchazade, está Noemí Bordoni, está Mario Sebastiani, así que si les parece bien, vamos a comenzar. Aquí un solo comentario de Marisol. Marisol dice, el rol de las doulas de fin de vida es un rol novedoso, donde todo lo que hace mención Levin sucede desde el lugar de la cosmovisión de cada persona. No podemos elegir cómo venir al mundo, pero sí cómo irnos de él. Muy lindo, gracias Marisol. Entonces, si les parece bien, vamos a dar lugar a las intervenciones. Primero, sí, Graciela, ¿querías decir algo? No te escuchamos, Graciela. Hay 2 manos levantadas, Mario Sí, sí, Sebastiani, a Mario eso, Pecheni. a eso justamente iba. A eso justamente iba. Vamos a dar lugar por el orden en que han levantado la mano. Acá están pidiendo por el chat. Si quieren hacer preguntas por el chat, yo estoy atento al chat. Si no, si quieren ir levantando la mano, yo les voy dando la palabra. Mario, querido, te escuchamos entonces. Nacho, muchas gracias y gracias a todos. Tenemos un auditorio muy particular. Yo voy a hablar 1 minuto, porque en realidad lo que habría que hacer es hacerlo a través del chat, pero voy a transmitirles a ustedes 2 preocupaciones que Mario ya está harto de escucharme y Marisa también. La primera es la inconsistencia en que la vida es mía, pero cuando yo vaya a través de una ley a pedir una ayuda para morir, me van a poner condiciones. Mi preocupación, y creo que Santiago estaba en esa, Santiago, Marisa y Mario estaban en esa línea, mi preocupación es que me van a poner condiciones tan leoninas de dolor, sufrimiento e indignidad que la ley va a ser poco aplicable. Algo así dijo Santiago recién. No basta con tener la ley. Quiero transmitirle a ustedes y dejarles esta preocupación. Ni creo que me la puedan resolver, pero yo quiero que ustedes estén tan preocupados como yo con esta historia de la tablita. Yo la llamo la tablita, que para poder acceder tenés que estar así, 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 digo con malas palabras, hecho recontra fruta para que los médicos o el personal de salud estén tranquilos de poder ayudar a morir. Pero claro, la vida de quien es, la vida es mía. Pero ¿sabes una cosa? Pues te vamos a poner condiciones. La segunda es la conformación del comité. La segunda es la conformación del comité. Me imagino el comité con los evangelistas, con los católicos, con el rabino, con los del todos y con los del cambio y hoy con los libertadores, no sé cómo es. Y que este comité se transforme en un palo en la rueda. ¿Cómo hacer para que estos legisladores que vienen de la política traten de tener un comité que tenga agilidad y respeto por
la libertad de las personas, por la vida privada de las personas y por la autodeterminación de la persona. Espero haberlos preocupados, no hablo más y muchas gracias, Nacho, por la palabra. No, no, por favor, gracias. Mario, claramente esa es una preocupación importante. Si cualquier, digamos, requerimiento burocrático que limite el ejercicio de un derecho termina vaporizando, termina pulverizando ese derecho. Pero estamos bien atentos a eso y creo que Mario puede comentar. Desde la red también se ha dado asesoramiento y Graciela también a uno de los proyectos de ley donde justamente lo que se trata en ese proyecto es de desburocratizar el ejercicio del derecho a morir. Mario, te escuchamos. Sí, el proyecto al que hace mención recién Nacho es uno que presentó con varias legisladoras y legisladores, Mara Brauer. Lo que yo quería decir son dos, tres cosas a modo del diálogo, ¿no? Por un lado, las leyes pueden coronar prácticas sociales muy arraigadas y ya aceptadas, como fue cuando se aprobó el divorcio vincular, por ejemplo. Pero justamente el caso del matrimonio igualitario no fue necesariamente así. O sea, por un lado existían parejas del mismo sexo, amores del mismo sexo, muchos de ellos criaban hijos, hijas, pero sin embargo el reconocimiento por parte del Estado confirió un derecho a la igualdad más abstracto a partir del reconocimiento del matrimonio, que no estaba necesariamente ahí, es decir, habilitó el reconocimiento social de formas de relacionarse afectivamente conyugales que no estaban reconocidas. En ese sentido fue unos derechos de ciudadanía mucho más amplios que el reconocimiento del matrimonio igualitario. En este sentido es un proceso, por usar una palabra de antes, dialéctico, ¿no? Es decir, hay avance en las costumbres, las leyes se adecuan, pero a su vez impulsan la apropiación subjetiva de esos derechos. Y voy a dar un ejemplo de una amiga que estaba estudiando el aborto en el Distrito Federal, y justo le tocó el campo en el momento que el Distrito Federal de México lo legalizó. Y lo que encontró que a mí me pareció muy interesante, bueno, es para México esto, pero me parece lindo contarlo porque aplica muchas cosas, que cuando el Estado de la Ciudad de México reconoce el derecho al aborto, las mujeres cambiaron su expresión acerca del pecado que significaba abortar. Es decir, lo llevaron al registro no solo moral, sino hasta religioso. Es decir, una vez que el Estado reconoce algo como derecho, les desaparecía no solo el miedo a terminar presas o qué sé yo, sino le bajaba la culpa y les bajaba el estado pecaminoso de la práctica. Y en ese sentido creo que es importante justamente, y por eso es tan temido a veces el cambio legal, ¿no? Porque también puede contribuir a que las personas se apropien subjetivamente de algo que quizás no lo habían pensado nunca como un derecho. Y en este sentido, yo dos comentarios más. Creo que lo importante, como con el aborto y como tantas otras cosas, es conectarlos con las experiencias reales. Nadie quiere matar a un ser querido, ni que un ser querido se mate, pero cuando uno lo lleva a la experiencia concreta, no hipotética, ahí uno ve lo que es, y nos pasaba en la propia red. Todos teníamos una mamá, un papá, ambos, un amigo que había pasado por una circunstancia así, y teníamos la experiencia propia personal, ¿no? Y respecto a lo que decía mi colega de nombre Mario Sebastiani, ya en la misma ocasión, me acuerdo que Aida Kemmermacher planteó, ¿no?, que las leyes en otros países también han tenido procesos de corrección, de ajuste, porque son cuestiones también nuevas, ¿no? Es decir, en muchos países que se va viendo cómo se hace, pero ahí sí voy a ponerme en abogado para llevar la contra nomás. Efectivamente, hay temores reales de los abusos, es decir, de parientes que quieran deshacerse de alguno, de servicios de salud que quieran liberar una cama. Digamos, circunstancias que efectivamente hay que tener todos los recaudos para que esto sea el Estado y el sistema de salud habilitando un derecho, no haciéndose los sotas para prácticas que pueden ser ahí sí eugenésicas y no tan, digamos, Bueno, entonces, en ese sentido, lo que decía Mario es un temor real, es decir, no que sea una ley que nazca como letra muerta, valga la asociación de palabras, pero que también reconozca los modos de proteger los derechos de las personas. Entonces, bueno, ahí en ese cauce es donde se inscriben las distintas modalidades que hay. Hoy ya sí hay un cierto número de países. Acá está con nosotros también Eduardo Rivera López, gente que ha podido hacer estudios
de derecho comparado, ¿no? Es decir, cómo ha resultado en los distintos países en las distintas formas de ejercer el derecho, ¿no? Porque está a través de la eutanasia, a través del suicidio asistido, de las dos, de una sí y la otra no, y en distintos modos de poder tener acceso. Por supuesto están los casos más extremos que no, para mí hoy no vale la pena ni tocarlos, que es el de los niños o el de qué sé yo. Pero en todo caso las legislaciones han ido viendo toda esa variabilidad. Lo que yo creo que siempre, como todas las cosas en la vida, la no decisión, y acá me voy a repetir lo que dije antes, la no decisión implica decidir seguir con el statu quo. Y seguir con el statu quo implica el sufrimiento evitable. Entonces, tratemos de decidir, en este sentido, esperemos que a pesar de todas las cuestiones que sabemos que han pasado en este país, nuestros legisladores y legisladoras puedan pensar, como lo han hecho en otras circunstancias, en que se puede avanzar en derechos y después quienes avanzaron en derechos son recordados por la posteridad como habiendo estado del lado del bien y de la justicia. Y en ese sentido, digo, hoy en día nadie recuerda, bueno, lo recordamos a Sadi como uno gracioso y no a los que votaron a favor del derecho al divorcio. Bueno, esperemos que así suceda con estas cosas también. Y ya ahora sí no voy a hablar más hasta salvo que me obliguen. No, por favor, Gracias. un gusto. Gracias, Mario. Gracias también la mención a Eduardo Rivera López, que está allí. Quizás Eduardo quiera hacer alguna mención sobre este fantasma que aqueja la conciencia de nuestro amigo Mario Sebastiani sobre la burocratización, pero también la experiencia de Holanda y de Bélgica ha permitido la reactualización, como bien decía Mario, y la adecuación de la ley a estos nuevos temas. Pero si me permiten, primero está, Graciela y después Santiago. Graciela, te escuchamos. Desmuteate, Gra. Sí. Lo mío es muy breve. Quiero retomar algo que dijo Santiago y tiene que ver con eh, sin leyes no se puede, con solamente ley no alcanza, y yo soy una convencida de esto. Quiero decir que tenemos una cantidad de leyes, las leyes de derecho del paciente, que habilitan para un montón de situaciones, para evitar el sufrimiento y prolongar y estirar la vida. Y estas leyes, y además una modificación del Código Civil en dos artículos, el 59 y el 60, que hacen que nuestra legislación permita absolutamente todo, excepto suicidio asistido y eutanasia. ¿Y qué pasa con esto? Ni los médicos, ni el personal médico, ni la comunidad, ni la sociedad están informados, saben, han hecho carne de esta información. Todos los días yo recibo de mis pacientes pedidos de cómo es esto de la ley de voluntades anticipadas. Entonces yo creo que todo lo que tenemos que hacer junto con la lucha por estas legislaciones que creo que son imprescindibles, de la muerte médicamente asistida o el título que le quieran poner, es que las tenemos que llevar paralelamente a esta educación, concientización o culturalización. Nada más. Muchas Si gracias. no, no va a funcionar. Muchas gracias, Graciela. Lo escuchamos a Santi ahora. Gracias. Sí, Mario, coincido totalmente en lo que vos dijiste. Obviamente que hay una relación dialéctica entre la legislación, la subjetividad, los cambios. No es que una sola cosa viene primero y la otra después. Pero creo que Graciela lo dijo mejor que yo. Yo quiero decir dos cositas más. Una, que, bueno, hay más de 40 y pico de leyes en relación a la salud. En general nos centramos en una o en dos, y su aplicación es muy errática, por no decir nula, en muchos de los distritos del país. Quiero decir que es muy importante que hablemos también de equidad social cuando hablamos de estos derechos y de estos temas, porque lo dijo Mario en su primera intervención, las familias con acceso a cierto nivel de formación
académica, intelectual y cierto nivel económico y social acceden a prácticas oficiosas que la gran mayoría de la población no accede. No existe un sistema de salud justo en un contexto que no lo es. Y tampoco existe un sistema de justicia, de servicio de justicia justo en un contexto que no lo es. De manera que nuestra militancia tiene que ser también por una sociedad justa y equitativa, donde el derecho a la vida y a la muerte también estén acompañados o formen parte del repertorio de derechos humanos que nos debería acompañar desde el momento que estamos en este mundo hasta que nos vamos. Por último, quiero recordar, acá hay un problema, y vuelvo a insistir, que es el problema de la formación de los médicos y de las médicas. Yo creo que ese problema debería tener una intervención social, no únicamente de los médicos y de las médicas. Fue el papá de Nacho, Maglio, Paco Maglio, el que llamó la atención alguna vez, uno de los padres fundadores de la bioética en Argentina, acerca de la cantidad, yo sigo con las palabras y las metáforas, de palabras en medicina que tienen origen militar. Jefe, R1, residente de primero, residente menor, residente mayor, dosis de ataque, arsenal terapéutico, pabellón, cava, ganglio centinela, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos un análisis semántico nada más del vocabulario médico, vamos a ver que necesitamos asistencia de otras ciencias. La medicina no es una ciencia, sino de ciencias sociales. Necesitamos una asistencia de las otras facultades y de otros saberes no universitarios para volver a discutir colectivamente, socialmente, cuál es el marco sanitario en el cual queremos discutir el derecho a la vida y el derecho a la muerte, y qué pasa con el derecho a la muerte o el derecho a la vida para personas que están en situación de calle, para los cartoneros, para las personas que forman parte de la economía informal. ¿Cuál es la influencia en las creencias actuales en las personas que son menores de 30 años y que pueden votar a los 16, cuya formación política, cultural, comunicacional, semántica y ética es predominantemente moldeada por la inmediatez de las redes sociales abiertas? Entonces, además de la legislación, creo que la batalla cultural nosotros la podemos dar modestamente, contribuyendo de a poquito, desde lo académico, desde la investigación, desde lo sanitario y desde la rediscusión de cómo se forman los médicos y las médicas. En términos académicos eso significa, se llama perfil del egresado, es decir, cómo queremos que sean los médicos y las médicas en nuestro país, y de ahí para atrás, qué cosas tienen que estudiar, qué materias están redondamente al pedo y cuáles están absolutamente en falta y las necesitamos urgente para que esos muchachos y muchachas, cuando salgan con una matrícula el día de mañana, sepan, como pedía Mario, escuchar a la persona que tienen enfrente. Muchas gracias, Santi. Qué importante, ¿no? La reformulación de los contenidos curriculares, evitar la deformación profesional y también generar espacio de construcción colectiva. Gracias. Lo escuchamos ahora a Gustavo. Gustavo, ¿querés presentarte? Primero lo quiero celebrar y festejar por este encuentro tan interesante que no es tan habitual que se lo realice. Bueno, yo soy sociólogo y me dedico a la sociología del envejecimiento, así que mi campo es la vejez, que curiosamente tiene tantos eufemismos como el término muerte, ¿no? El viejo, el anciano, el senescente, el geronte, la tercera edad y tantísimos más, y muchas veces también el indeseable abuelo. Y desde ya esa imagen viejista de que el viejo es la proximidad de la muerte, así que está muy asociado a este tema. Como mi tema es justamente la vejez, quiero retomar un poco y celebrar lo que acá se dijo, que una cosa es la necesidad de la legislación, del derecho, y otra es la aplicación del mismo, ¿no? Cuando no están los dispositivos disponibles, cuando no está el mundo de la vida social asimilando todos estos conceptos que tal vez manejamos desde el lugar del intelecto, del lugar del ilustrado, pero que después no se distribuye de manera equitativa en toda la sociedad. Y aquí yo noto, que es mi campo, que por ejemplo, en el final de la muerte de las personas mayores, yo me dirijo a un hogar de ancianos público, ni siquiera
la normativa de los cuidados paliativos se está haciendo presente. Se hace presente por el impulso de unos pocos, pero en verdad las personas no mueren en su ámbito, las personas mueren en una cama de hospital, a veces con cuidados paliativos y a veces sin cuidados paliativos. Y por supuesto que existe la ley de derechos del paciente, existen los servicios de cuidados paliativos, pero estos se distribuyen de manera injusta, inequitativa, y no se ha llegado a todos los ámbitos donde se debe llegar. Por eso debe llegarse al ámbito académico, pero también tiene que haber una praxis consecuente de aquellos derechos que nosotros defendemos, porque a veces nos damos la cabeza contra la pared cuando vemos que en una estructura que debería tener asimilado todo esto, en verdad no lo tiene, y no tiene ni los dispositivos, ni los recursos humanos, ni intelectuales para poderlos aplicar. Esa es un poco mi preocupación. Y bienvenido el debate de la muerte digna, que para mí debería ser un mismo paquete, junto con las directivas anticipadas, conjuntamente con los cuidados paliativos, y con unir el tema gerontológico de la vejez con el tema de la eutanasia, me parece que es casi un mismo paquete. Muchas gracias, Gustavo. Qué importante lo que decís, aparte de tu experiencia desde la sociología para estudiar las dificultades y las limitaciones de derechos en adultos mayores, evitar el edadismo y sobre todo lo que vos decís, ¿no? En Argentina sabemos que solamente 3 de cada 10 personas que necesitan cuidados paliativos efectivamente lo reciben. Muchísimas gracias. Agustín, te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes. Yo soy abogado del Hospital de Gonet, acá en la ciudad de La Plata, y me tocó trabajo en el hospital y integro el comité, un comité de bioética, y comparto un poco lo que decía Santiago con respecto a la formación de los médicos, porque me tocó participar en un caso de un paciente con una enfermedad oncológica en un estado muy avanzado, que había ingresado al hospital, y en el cual él había dado su conformidad, su consentimiento de que, como sabía cuál era su estado, y que no sabía que tenía mucha posibilidad de vida, que él no quería, y se lo dijo a los médicos, se lo dijo a su familia y a nosotros como comité, que no quería un sufrimiento desmedido y que se evitara por todos los medios que los médicos trataran de alargarle la vida sin ningún sentido. Cuestión que justamente los médicos, y ahí viene un poco lo que decía Santiago, estaban los R1, los R2, quizás R3, médicos de planta, todo lo que el paciente había dado con respecto a su voluntad de no querer sufrir, hicieron todo lo contrario. Estiraron la vida del paciente hasta que, bueno, obviamente estuvo 10 días en el hospital, terminó falleciendo, pero justamente lo que el paciente no quería era un sufrimiento desmedido, porque él sabía lo que iba a venir, y justamente eso los médicos no le hicieron caso. Nosotros obviamente aplicamos la ley, hablamos de la ley con los médicos, y la única respuesta que obtuvimos de ellos fue nosotros intentamos salvar la vida del paciente. Claro, es verdad que intentan salvar la vida del paciente, pero no tuvieron en cuenta la voluntad que tenía el paciente de evitar un sufrimiento desmedido, porque sabía que el estadio en el que estaba ese paciente era imposible, por su enfermedad avanzada que tenía, salvarle la vida. Lo que él justamente le pidió a la familia, y dio su conformidad, porque estaba en un estado consciente cuando lo dijo, era no sufrir. Y justamente los médicos, por obviamente evitar la muerte, pero ya sabemos que el fin era el mismo, más tarde o más temprano iba a pasar, justamente lo que hicieron con ese paciente fue no evitar el sufrimiento desmedido, sino que sufriera a lo largo de la estadía que estuvo en el hospital, porque obviamente el paciente con su conformidad dio de que no querían que lo lleven a terapia, que lo intubaran, y bueno, todos los mecanismos que utilizan los médicos. Justamente hicieron todo lo contrario. Y acá es donde voy un poco y coincido con Santiago, es la formación que traen los médicos. Si realmente cuando estamos en territorio, es decir, en un hospital, se respeta la ley, porque la decisión ahí la tomaron los médicos. El paciente tomó una decisión junto con su familia y los médicos no lo respetaron, sino que todo lo contrario. En vez de evitar ese sufrimiento desmedido, yo creo que el paciente termina sufriendo que obviamente sabía lo que le esperaba, era un paciente con una enfermedad avanzada, oncológica, y es acá la discusión de que realmente los médicos están preparados, los profesionales de la salud, los médicos, el equipo completo, están preparados para el fin de la vida de las pacientes.
están en la formación académica que traen de las universidades este tema, lo incorporan como tal, porque la única respuesta que obtuvimos fue: nosotros estamos para salvar la vida de todos los pacientes. Esto es lógico y es cierto. Pero hay pacientes y pacientes, y este fue un caso típico donde el paciente quería evitar un sufrimiento desmedido, pues sabía lo que le iba a pasar, y justamente los médicos no aceptaron esa voluntad. No hicieron caso omiso a eso, e hicieron el tratamiento que ellos decidieron, y obviamente entiendo que el paciente con los días iba sufriendo cada vez más, hasta que obviamente terminó falleciendo, pues iba a terminar ahí. Pero ahí coincido un poco en la formación de los profesionales de la salud, si realmente cuando se aplica en terreno, en un hospital, en una cama de un hospital, están preparados para tomar y aceptar la decisión del paciente de su muerte. Bueno, muchísimas Quería gracias. transmitir un poco esa experiencia. Muchísimas gracias, Agustín. Creo que es un gran ejemplo de abogacía hospitalaria comprometida con un trabajo en terreno, allí desde Gonet, realmente un lugar donde nació la bioética latinoamericana. ¿Se acuerdan ustedes con la Escuela Latinoamericana de Bioética, con José Alberto Mainetti? Un solo comentario con relación a lo que vos decís y lo que decía Santiago. Vos fijate hasta qué punto Yvonne de Beaudelois, una gran lingüista, semióloga argentina, ella estudiaron miles y miles de historias clínicas y la palabra muerte no aparece en ninguna historia clínica. O sea, la palabra muerte, la gente no se muere en las historias clínicas, aparecen dos palabras que son muy significativas. Una es la palabra óbito, ya de por sí suena horrible, es una palabra espantosa, y la otra forma de ejemplificar la muerte en las historias clínicas es un párrafo que dice no respondiendo a las maniobras de resucitación. Con lo cual Ivonne también le llamó muchísimo la atención porque decía, en primer lugar, la desresponsabilización. Vos te moriste porque no respondiste, la culpa no es nuestra. Y después la simbología de la palabra resucitación, ¿verdad? Que es una palabra reservada a los dioses, no a hombres y mujeres de carne y hueso. Lo escuchamos entonces ahora, Agrego, William. Ignacio, perdón, agrego a esto que vos decís de la muerte, que todos también mueren por un cardiopatio respiratorio. Sí, sí, no traumático en general. Sí. Claro, nunca es a causa de una enfermedad, siempre mueren también en las historias Eso es clínicas. totalmente cierto. En la Argentina todos sabemos que vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Gracias, Agustín. Lo escuchamos a William, que no te vemos, pero te escuchamos, William. Sí, sí, me presento, soy estudiante de tercer año de la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad de Quilmes. Fui invitado, estoy un poco nervioso, así que perdón si tiemblo un poco mi voz. No, tranquilo, Eh, William. Muy importante sí, escuchar tu voz como estudiante de enfermería. Para nosotros es muy sí, importante tu... particularmente me llamó la atención varias intervenciones, las anoté, la de la señorita Graciela al principio, que mencionó el concepto de la religión. Particularmente quiero empezar con eso, de ese concepto. Eh, yo tengo una religión, seguramente la mayoría de las personas tiene. No quiero herir tampoco ninguna conciencia de ninguna de las personas, pero considero que la vida, uno tiene que buscar la vida todo el tiempo, constantemente. Uno la busca, la busca, la busca, a veces no llega a ser como uno quiere. Hay diferentes problemas en la vida, pero considero también que la muerte no es parte de la vida, dado que no es algo que uno anhela, desea, quiere desde que nace, según las creencias que uno tiene, ¿no? Pero más allá de eso, también me gustó el concepto que mencionó el señor Lechani, sí, así se llama, el que mencionó Echani, Echani, el que mencionó Echeni, el marco, Mario, el doctor Mario Mario Pecheni. Echeni. Mari Pecini, el que mencionó el marco legal en los ámbitos de aplicación. Como dijo también el señor Santillán, el abogado, en la práctica no se cumple, no se llega a visualizar eso. Yo por lo poco que puedo tener trato con el sistema de salud, veo que no, es como que estamos no rehenes, pero muy, muy acorralados por el criterio personal, ese concepto paternalista del médico. También di un trabajo acerca de este tema, por eso mi profesora Aurora Álvarez del Seminario de Ética y Legales me invitó a que participe de este foro, lo cual estoy viendo también varias opiniones que es muy enriquecedor, esa concepción paternalista del médico, que es muy difícil que el médico
desde ese podio, desde esa superioridad, ya que él conoce más la medicina que el paciente, es imposible que salga de eso, a veces. Por Bien, eso creo que se hizo este marco legal. No obstante, también lo que decía el señor Andrés Levin, que dijo que él ponderó que a veces hay pequeñas visiones de las cosas, lo cual yo trataría en este momento de dar no solamente una pequeña visión, una pequeña opinión, pregunta más que nada, porque los que saben y los que están más al tanto son, bueno, todas las personas que están aquí participantes. Yo como mero estudiante me gustaría proponer cosas y preguntar más que nada, porque eso, ¿no? Y también lo que mencionaron también es acerca del perfil del médico. Yo, al tener contacto, y casualmente ahora me pasó algo con una operación de vesícula, que por mi convicción de no recibir ciertos tratamientos, se lo puse, se lo expresé a la doctora y cambió radicalmente su opinión, su forma de ver, su abordaje para conmigo. Antes de que le diga esta opinión que me asiste la ley del paciente de rechazar o permitir ciertos tratamientos, le dije algo que rechazaba un tratamiento, pero es como que eh, su forma de ser, bueno, como vuelvo a decir, estamos ante los médicos y ante la merced de que si nos toca un médico con perfil apático, con un perfil que tiene síndrome de burnout, normalmente pasa eso porque los médicos también tienen sus vidas, están en sus situaciones, o con cualidades humanas. Me tocó también tener del personal de salud bastantes personas con cualidades humanas que se ponen del lado de uno, se ponen en la piel de una persona. perfecto, Y eso William. es muy importante. Claro, en ese sentido está muy bueno el marco legal, pero también hay que trabajar sobre eso, darle información a aquellas personas que realmente buscar en las instituciones aquellas personas que están prestas a que tienen esas cualidades humanas para, bueno, incorporar estos conocimientos de darle los derechos al paciente. Como mencionó el doctor Santillán, que en la práctica no se cumple en ese caso que mencionó. Eh, Perfecto. la- la- William, y la- y- perdóname, y el temita es el para ir siguiente. terminando, Sí, por favor. quería proponer que, dado que estamos en estas condiciones, ¿por qué no se puede eh, ubicar algún dispositivo, algún lugar específico en cada sanatorio, en cada hospital que tenga cuidados paliativos y que la persona, el cliente, el paciente, el sujeto de atención, pueda ir directamente a ellos o también en el Ministerio de Salud, si hay Bueno, un William, lugar específico. Eso. William, discúlpame que te interrumpo, pero vamos a tratar de darle paso a que todos puedan expresarse. Ok, ok, Muy importante gracias. también tu apreciación. Yo creo que el respeto por las diferencias también tiene que ver con este consenso, digamos, a partir del respeto o del enriquecimiento por las diferencias. Muchas gracias. Ahora lo escuchamos a Arturo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Soy Arturo Rando, soy médico. He trabajado en cuidados paliativos desde hace algunos años, desde Mendoza, no sé si lo dije. Simplemente quería intervenir por dos cosas. Uno que tiene que ver con la ley de voluntades anticipadas, o la ley de derechos del paciente, donde expresa la ley la posibilidad de voluntades anticipadas, y en la práctica es bastante difícil de hacerlo. ¿Y por qué? Porque por lo menos en mi provincia se está exigiendo, y creo que es a nivel nacional, se está exigiendo que sea ante un escribano. Y me ha pasado con dos personas, a los cuales tuve que asesorar, y hablando, actualmente está saliendo $200 la certificación de escribano de las voluntades anticipadas para que sean válidas en un hospital, lo cual entiendo que coarta bastante los derechos de los pacientes a poder elegir, ¿no? A poder decidir sobre lo que quiere y lo que no quiere que le hagan. En todo caso, como decía Mario, los derechos a tener derechos. Y lo otro que quería preguntar, en realidad quería comentar, en todo caso más bien escucharlos, porque siempre se habla dentro de las posibilidades de la muerte, bueno, la eutanasia, cuidados paliativos, ortotasia, ¿no? Suicidio asistido,
pero nunca se habla de la posibilidad del suicidio no asistido. Y generalmente en los servicios de cuidados paliativos se vive como un fracaso. Y me parece que es una posibilidad también de elección y que está como muy teñido culturalmente, o está medicalizado, está como patologizado el tema del suicidio, ¿no? Cuando no es asistido. Y en ese caso, me gustaría escucharlos a ustedes cuál es su opinión. Muchas gracias, Arturo. Bueno, con relación a tu primera pregunta, el requerimiento de un escribano para realizar las directivas anticipadas es un requerimiento antijurídico y te diría inconstitucional. Ya en prácticamente en ningún lugar me llama la atención lo de Mendoza, pero te vamos a hacer llegar un trabajo que publicamos en un diario jurídico en la ley con los fundamentos jurídicos por los cuales no es necesaria la participación de un escribano en la confección de una directiva anticipada, un trabajo que hicimos donde tenemos todos los fundamentos jurídicos, pero a grandes rasgos te podemos decir que el requerimiento de un escribano estaba en un decreto reglamentario de la ley 26.529. Eso fue de alguna forma derogado por el Código Civil, que fue posterior, en 2015, que no requiere ninguna formulación especial. Con relación, vamos a ir rápido, a tu pregunta sobre el suicidio no asistido, yo no sé, Graciela, Santiago o Mario, si quieren decir algo. Sí, Graciela o Santiago. El mute. Sí, Santi, te escuchamos. Hay mucho para hablar sobre suicidio no asistido. Realmente Claro. es un gran tema, es un gran tema. Lo primero que yo querría decir es que habría que discutir por qué socialmente se considera al suicidio como un tema de la psiquiatría. Claro. Esa sería una primera pregunta, ¿no? La medicina está llena de frases hechas, por ejemplo, a los oncólogos los pacientes se le mueren de cáncer, a los cardiólogos de infarto y a los psiquiatras de suicidio. No necesariamente es cierto. Hay un número de suicidios que no están relacionados directamente con trastornos mentales. Aparte, detrás de esto hay mucha discusión epistemológica en relación al concepto de factores de riesgo, etc. Lo cierto es al concepto mismo de factor de riesgo en medicina, ¿no? Que es el territorio de las correlaciones, la medicina actualmente. De todos modos, en el mundo se suicidan entre 800 y 900.000 personas todos los años, lo cual supera la suma de todas las muertes por accidentes automovilísticos y todas las muertes por homicidio por arma de fuego. Y sin embargo es un tema de vuelta tabú, que se informa mal, está muy estudiado desde fin del siglo XIX, desde las penas de joven Werder de Goethe en adelante, cómo el suicidio entre los jóvenes puede tener un efecto de contagio. Sí está visto cómo ha aumentado luego de la pandemia tremendamente el suicidio en el sector de chicos y adolescentes, sin que terminemos de entender por qué. Hay un reflejo instantáneo de asumir que todo suicidio de un adolescente está relacionado con un episodio de bullying o una situación de bullying, y no necesariamente es así. La discusión entre el vínculo entre el trastorno mental grave y el suicidio, que tiene un vínculo, pero el suicidio no es únicamente relacionado con el trastorno mental, es una discusión abierta. Hoy se usa mucho, estoy tirando líneas por el aire, Arturo. Hoy se usa mucho una palabra que a mí no me termina de gustar, pero que ya se generalizó, que es suicidología dentro de la salud mental. Suicidología, la historia del suicidio, y en general se presta poca atención a la perspectiva histórica del suicidio, en el sentido de que el suicidio ha tenido distintos significados y valoraciones en distintas etapas de la historia, ¿no? En una época el suicidio en la antigua Roma era la forma de liberar a la descendencia también de las deudas impagables y una forma de despedirse con honor. Requiere una larga discusión. Así como yo rechazo que las adicciones y el suicidio tengan que ser primariamente temas de la psiquiatría, también creo que todo el mundo se saca ese tema de encima. Muchas gracias, Santiago. Eso es totalmente cierto, ¿no? Despejar la idea de que el suicidio siempre se relaciona o se correlaciona con la perturbación mental, ¿no? Muy bien. Graciela. Sí, Mario, perdón. Muy breve, en relación también a lo que decía, a la pregunta, a lo que decían Santiago y Arturo, tanto el suicidio como el asistido, como la eutanasia, la idea es que las personas puedan decidir
sabiendo los recursos con los que cuentan y no en situación de desesperación. Es decir, a lo mejor el dolor es insoportable, el físico o el espiritual, pero hay una posibilidad de que esto deje de serlo, o hay un recurso disponible. Entonces, quiero decir, la idea es que las personas puedan tomar las decisiones en plena conocimiento de los recursos disponibles. Como cuando se decía con respecto a la interrupción del embarazo, lo mismo, es decir, hay muchas personas que abortan por situaciones socioeconómicas, bueno, hay que hacer que no lo hagan por algo que podría ser evitado como condición de contexto. Es decir, y en este caso lo mismo, es decir, las condiciones para la autonomía de las personas, es decir, que sean las personas las que decidan sobre sus propias vidas y que tengan los recursos para no decidir aquello que no decidirían, de contar, por ejemplo, por decir rápido, con algo que les alivie el dolor o las náuseas o la soledad, ¿no? En ese caso, pero igual yo lo llevaría, si bien está relacionado, para el suicidio uno no necesita el sistema de salud. Claro. Para el suicidio, la eutanasia sí. Entonces, por eso son discusiones relacionadas, pero en ambos casos la idea es que no es una decisión que se toma ni a las apuradas, ni por desesperación, ni por algo que es circunstancialmente insoportable, pero que podría dejar de serlo con la ayuda adecuada, con los medios adecuados. Por eso es importante la ley de cuidados paliativos y la accesibilidad de los cuidados paliativos. Pero igual los cuidados paliativos pueden pasar que tampoco alcancen, ¿no? Y entonces así la decisión es informada y hay que acompañarla. Pero alguien que le duela algo porque no hay un analgésico, pero el analgésico existe en este planeta, y no es una decisión autónoma, es una decisión porque no tenés el recurso que te permitiría que no te duela, no sé cómo decirlo Claro. tan rapidísimo. Muchas Digo, gracias. pero Muchas creo que gracias. de nada mucho a todo esto. Sí, Graciela. Perdón, yo quería decir algo muy chiquito en respuesta al planteo de Arturo. En mi experiencia, es raro ver que un paciente que está en una situación de sufrimiento, sea por enfermedad, sufrimiento existencial, etcétera, es raro, no digo que sea imposible, que piense en un suicidio por propia mano, entre otras cosas, porque el suicidio tiene varios riesgos. Uno, que no sea bonito, que no sea inocuo, que no sea sin dolor y sin sufrimiento. Y alguien que está sufriendo necesita ayuda para dejar de sufrir, ¿sí? Entonces, me parece que esto podría llegar a ser una hipótesis o una explicación posible de por qué, y hay estudios hechos, por qué los pacientes en situación de terminalidad o pacientes avanzados tienen una tasa de suicidio bastante más baja que la población común. Estoy de acuerdo con vos, que por supuesto que alguien puede decidir suicidar si se suicida, pero me parece que va un poquitito por otro camino. Perdón, No, solo no, eso. muchísimas gracias. A mí me toca un poco la parte más antipática, que es decirles que estamos ya a 6 minutos de terminar, realmente, pero quiero dejarle la palabra a Marisol, que hace tiempo Marisol levantó la mano y está esperando. Marisol, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer escucharlos. Quería hacer una consulta a ustedes que tienen más saberes con respecto a lo que estamos hablando de voluntades anticipadas y demás, y la unificación de la historia clínica, porque no todas las historias clínicas tienen expresadas las voluntades anticipadas de los pacientes. Desde por ahí la pregunta para Mario o para algún otro que no conozca, que esté relacionado con la parte de la ley, ¿qué es lo que me podría sumar al respecto? Yo soy estudiante de pregrado, me faltan pocas materias para la licenciatura en psicología, pero me encontré que en la carrera no se habla sobre la muerte. Se habla muy poco sobre el suicidio y muchísimo menos sobre las voluntades anticipadas. Así que me resulta sumamente nutricio. Bueno, en relación a lo que decís, Marisol, de paso tenés una voz de locutora impresionante,
quiero decir que el profe Estañaro en medicina dio durante muchos años el único teórico en la Facultad de Medicina de la UBA, el único teórico sobre muerte en toda la carrera durante muchos años. Y en esos mismos años decíamos que la única diferencia entre la Facultad de Medicina y la de Veterinaria es justamente salud mental. Todo lo demás es bastante parecido. Entonces, por eso lo interesante de lo de salud mental no es que aparezcan psiquiatras y psicólogos, sino que comprendamos que gran parte de esto, para no decir el 100% de estos problemas, tienen que ver con nuestra existencia simbólica, con nuestra existencia cultural, con las palabras, con las normativas, con los valores, con las creencias. Entonces, son esos terrenos los que tenemos que seguir visitando y seguir aprendiendo en conjunto. Y me despido yo con lo que dice Mario, escuchar lo que dicen las personas que están enfrente. No nos podemos intoxicar con academiquez y con bibliografías frondosas. Tenemos que escuchar lo que le pasa a la gente que se está muriendo, o que se quiere morir, o que sabe que se va a morir pronto. Muchas gracias, Santiago. Es eso que ya hace muchos años se decía, esa necesidad de transmutar del interrogatorio al escuchatorio, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Quiero leer algunos mensajes del chat para no ser ingrato con los que mandaron mensajes. Adriana dice, buenas tardes. Si tienen material bibliográfico para compartir, se los agradezco. Soy trabajadora social en un hospital de agudos. Adriana, sí, seguramente desde la red. Quizás Graciela pueda darnos el contacto desde la red de Ediciones en Final de Vida. De CONICET hay mucho material para compartir. También Mayra dice completamente de acuerdo con el doctor Levin. Mira dice, buenas tardes, excelente charla, es muy importante seguir hablando de este tema, no solo por el derecho de la persona, sino también por los costos de salud que serían utilizados en pacientes con posibilidad de recuperación. Un tema bien importante también, el tema de equidad, ¿no? En la asignación de recursos, lo que significa también esa suerte de encarnizamiento terapéutico en términos de equidad y no solamente de afectación para la dignidad personal. Marcela dice que buena charla y sigue dando que hablar para seguir charlando. Bueno, Mario, pido disculpas, me llaman por una emergencia. Maite dice, muy buen conversatorio, me llevo muchas reflexiones y aportes para continuar pensando aportes en esta tarea. Nuestro querido amigo Carlos Apesteguía, muchas gracias, buena reunión. Y bueno, nada, estamos terminando sobre la hora. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Santiago y todos los que participaron. Un placer, la charla va a quedar grabada, seguramente va a estar subida a la web de la Asociación Argentina de Salud Pública, así que nada más. Buenas noches, que la pasen lindo y espero pronto poder vernos otra vez. Gracias. Gracias a vos, Nacho. Chao, chao. Gracias, Nacho, un placer. Ahí puse nuestros datos de la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, donde hay material bibliográfico para los que quisieran obtenerlo. Qué bueno, Graciela, muchísimas gracias. Ahí lo estoy viendo. Muchísimas gracias. Qué rapidez la tuya. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Marcela Botinelli, también compañera de la comisión directiva. Gracias, Marcela, por estar. Gracias, Noemí Bordoni, Víctor Pencha, tanta gente amiga. Bueno, un placer, realmente. Noemí. Wow. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Raquel.